Cuando pensamos en acciones de una empresa, nos imaginamos que todas las acciones que tiene una empresa son iguales, que no existen varios tipos de acciones. Pero sí, existen varios tipos de acciones. Hay empresas que tienen 2 o más tipos de acciones, son acciones diferentes entre sí. Estoy hablando de las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Las acciones ordinarias son las normales y las preferentes tienen algunas peculiaridades, algunas buenas, algunas no tan buenas, que es lo que vamos a ver en este vídeo. ¡Comenzamos! La inmensa mayoría de empresas tienen un solo tipo de acción, que son las acciones ordinarias. Todas las acciones son iguales y todas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero hay empresas que tienen 2 tipos de acciones: las acciones normales, las ordinarias o las acciones preferentes. Esto es una práctica bastante extendida en algunos países como Alemania, donde muchas empresas como Volkswagen, como BMW, tienen acciones ordinarias y preferentes. Pero no es el único sitio. En Estados Unidos, Google también tiene 2 clases de acciones, las acciones A y las acciones B. Y en España, por ejemplo, Grifols también tiene acciones A o acciones B. Las acciones A son las acciones ordinarias y las acciones B son las acciones preferentes. Pues bien, llegado este momento, tenemos que explicar qué diferencias hay entre las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Las acciones ordinarias son las normales, las que conocemos todos, las que tienen la mayoría de empresas. Y la mayoría de empresas solo tienen acciones ordinarias. ¿Qué es una acción ordinaria? Es una parte del capital que te da derechos económicos y derechos políticos. Un derecho económico es el derecho que tienes tú como accionista a ser partícipe de los resultados de la empresa, de ser partícipe de los beneficios que tenga esa empresa, y si reparte dividendo, tienes el derecho de cobrarlo por tener esas acciones. Y los derechos políticos, que te permiten ir a las juntas de accionistas, votar en las juntas de accionistas y tener tantos votos como acciones tienes. Una acción normal te da el derecho económico de cobrar dividendos y ser partícipe de los beneficios, y un derecho político para votar en las juntas y que tu voz se oiga. Por contra, las acciones preferentes, aunque tengan ese nombre, sigues teniendo el derecho de cobrar los dividendos y ser partícipe de los beneficios, incluso a veces más, porque algunas de estas empresas dan un poquito más de dividendo a las acciones preferentes sobre las ordinarias. Así que los derechos económicos son los mismos, incluso un poco mayores que las ordinarias. La gran diferencia recae en los derechos políticos. Las acciones preferentes no tienen derechos políticos, no pueden votar en las juntas de accionistas, no pueden ejercer su control. Así que si tú eres accionista de una empresa que tiene 2 tipos de acciones, si tienes acciones ordinarias puedes ir a la junta y puedes votar con tus acciones, pero si tienes acciones preferentes no puedes ir a la junta, no puedes votar con tus acciones, solamente tienes derechos económicos. Y quiero explicar un caso que refleja muy bien todo esto que te he contado. Es el caso en Alemania de Porsche. Porsche, que es una empresa holding, tiene el 33% de todas las acciones de Volkswagen. Pero como Volkswagen tiene acciones ordinarias y acciones preferentes, Porsche, aun teniendo el 33% de todas las acciones de Volkswagen, tiene más del 50% de los derechos de voto. Así que Porsche ejerce el poder sobre Volkswagen, pero solo tiene el 33% de los derechos económicos. Quiero hacer un vídeo sobre este tema y sobre la relación que tienen Porsche con Volkswagen, porque es una relación muy curiosa y que se originó con el short squeeze de Volkswagen en el 2008. Como ya puedes imaginar, al no tener derechos políticos, las acciones preferentes tienen una serie de desventajas que muchos accionistas tienen en cuenta a la hora de comprarlas. La primera es, por supuesto, no puedes votar en las juntas de accionistas, no tienes ningún derecho a ejercer tu voto, no tienes poder para controlar a la junta directiva. Tus acciones te dan derechos económicos, te dan dividendos,
pero no te dan ningún poder de decisión. Esto, por supuesto, se recoge en el precio. Una acción que tiene derechos políticos siempre va a cotizar a mayor precio que una acción que no tiene esos derechos. Por lo que siempre, normalmente, las empresas que tienen estos dos tipos de acciones, las acciones ordinarias suelen valer más que las acciones preferentes. Y las acciones ordinarias normalmente siempre tienen más negociación que las preferentes. Por lo tanto, las acciones preferentes son menos líquidas que las ordinarias. Y ya sabes que la liquidez es una cosa imprescindible en el mercado financiero. Te vuelvo a dejar aquí el vídeo que grabé sobre la liquidez y por qué es importante. Y la cosa más importante es que, como las acciones preferentes no tienen derechos políticos, en el caso de que la empresa sufra una OPA, los compradores van a ir a comprar las acciones ordinarias. Y las preferentes no tienen por qué quererlas, porque realmente si quieren tomar el control de la sociedad, las acciones preferentes no les hacen falta. Si existe una OPA, los propietarios de las acciones ordinarias serán más beneficiados que los propietarios de las acciones preferentes. Incluso podría darse el caso que los propietarios de las acciones preferentes no se vean beneficiados en absoluto. ¿Pero tienen alguna ventaja entonces las acciones preferentes? Sí, alguna ventaja tienen. Al emitirlas, la sociedad tiene que hacerlas atractivas, y si no tienen derechos políticos, la forma de hacerlas más atractivas es darles más derechos económicos. Algunas de estas empresas dan un plus en el dividendo a los propietarios de acciones preferentes, pero aun en el caso de que el dividendo fuera igual en los dos tipos de acciones, las acciones preferentes, al cotizar normalmente con descuento, la rentabilidad por dividendo es mayor que las acciones ordinarias. El yield es mayor, porque si una acción ordinaria cotiza a 10 y recibe un dividendo de 50 céntimos, es una rentabilidad por dividendo del 5%. Si las acciones preferentes recibieran ese mismo 50 céntimos por acción de dividendo, si cotizaran a 9 con el descuento, estarían recibiendo una rentabilidad por dividendo del 5,5. La rentabilidad por dividendo es mayor. ¿Y qué sentido tiene que una empresa emita acciones preferentes? ¿Por qué no emite acciones ordinarias y ya está? Si emitiera acciones ordinarias, sería todo mucho más fácil y más sencillo. Pero las acciones preferentes se emiten en un momento determinado en el que la empresa necesita liquidez, normalmente para afrontar una compra de otra empresa, una compra grande. Podría entonces hacer una ampliación de capital con acciones ordinarias, pero igual a los actuales propietarios no les hace gracia que entre nueva gente y que tengan cuota de poder. Ellos quieren seguir teniendo todo el poder de decisión, pero necesitan el dinero para hacer esa compra y para expandirse. Por lo tanto, dan derechos económicos a los nuevos socios, pero no les dan los derechos políticos. Ellos van a seguir teniendo todo el control, todo el poder, pero van a recibir el dinero que les hace falta. Si emitieran acciones ordinarias, su cuota de poder se diluiría. También podrían recaudar dinero emitiendo bonos y con ese dinero que recaudan con los bonos hacer la compra. Pero si lo hicieran de esa forma, tendrían que pagar intereses y devolver el capital. Si emiten acciones preferentes, tienen el poder absoluto del dinero y el poder absoluto de la empresa. No tienen que devolver ese dinero. Pueden estar más tranquilos y la empresa va a ir más desahogada. Y a ti, como inversor, ¿qué te conviene más? ¿Comprar acciones preferentes o comprar acciones ordinarias? Yo distinguiría dos escenarios. Si tú compras una empresa porque te parece atractivo el dividendo y tu máxima intención es cobrar el dividendo, compra acciones preferentes, porque la rentabilidad por dividendo va a ser mayor que las acciones ordinarias. Aunque tienes que tener en cuenta que en caso de OPA o en caso de batalla accionarial, tú no ibas a verte beneficiado. Pero estamos hablando en el caso de que solo te fijes en el dividendo, que no es una forma de invertir que a mí me guste mucho. Pero bueno, hay estrategias para todo. Pero si la empresa no da dividendos o tú no te fijas en el dividendo
y lo único que quieres es comprar acciones de una empresa porque crees que en el futuro va a subir, entonces compra acciones ordinarias, porque la revalorización va a ser igual en las ordinarias que en las preferentes. Si sube un 10%, te da igual que suba un 10% las ordinarias que las preferentes, porque aunque tengas menos acciones de las ordinarias de las que tendrías con las preferentes, si sube un 20%, la cantidad que tú ganas es la misma. Y además, en una hipotética OPA, en una hipotética guerra por el control de la sociedad, tú te vas a ver muy beneficiado, sin olvidar que las acciones ordinarias son mucho más líquidas. En el momento que quieras salir, vas a poder salir sin ninguna complicación. En las preferentes, el tema de salir rápidamente puede estar más complicado, no ya porque no haya contrapartida, sino por los spreads, por la horquilla entre el precio de compra y el precio de venta. Si no hay mucha liquidez, las horquillas suelen ser grandes. Si hay mucha liquidez, como las ordinarias, vas a poder salir mejor al precio que tú quieras. Y este ha sido un vídeo preferente de Inversiology. Nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!